Está con nosotros el magistrado Eloy Espinosa Saldaña a propósito de, primero, las cosas que se están comentando alrededor del Tribunal Constitucional, que no son poca cosa. Estamos hablando de que se está queriendo elegir nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento es materia de discusión, de polémica, sobre todo por planteamientos hechos por el señor Pedro Castillo, pero ciertamente también queremos comentar algo de la última y más reciente publicación del doctor Espinosa Saldaña, llamada Retos del Bicentenario, que he tenido la oportunidad de hojear rápidamente porque ha llegado a mi computadora el día de hoy. Así que, doctor Espinosa Saldaña, le estoy muy agradecido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, en realidad tu ejemplar está acá como para poderte recogerlo. Muy bien. En realidad quisiera comenzar por esto porque a veces lo urgente nos hace perder lo importante. Steven Levinsky y después los dos politólogos hablaban, y tú lo planteas desde el título de tu programa, en esta coyuntura todavía nada está dicho, hay que pensar, tomar decisiones, pero ¿bajo qué información? ¿Cuál es la situación que tenemos después de esta crisis económica, sanitaria, de credibilidad de la autoridad en general y la clase política en particular? ¿Cómo estamos en relaciones Congreso? ¿Estamos en salud? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en diferentes rubros? Ese es el trabajo que estamos planteando, Reto del Bicentenario. Sí, ciertamente. Es un trabajo que he dirigido con el apoyo de la Asociación Derecho y Sociedad, la publicación de la editorial Cela, especialistas, por ejemplo, el decano de la Facultad de Bolonia, la facultad más antigua del mundo, el jefe del Instituto Max Planck de Alemania. No, y además, permítame, los temas que se están colocando, ¿no? El presidencialismo latinoamericano, la igualdad, la no discriminación, la comunidad LGTBI, la violencia de género, la discapacidad, la pobreza. Es decir, es un libro, un compendio muy interesante, además con voces muy lúcidas, plumas muy lúcidas, así que lo felicito por ello. Pero justamente en el espíritu mismo de esos retos del Bicentenario, estamos entrampados en una elección que nos tiene a todos deprimidos, nos tiene a todos tristes, nos tiene a todos viendo muertes cercanas, no tan cercanas, en una peste. Y en una peste la gente lo que busca es solución, cambio, no necesariamente discutir tanto programas, aunque debiera tomarse un tiempo para esa reflexión. Pero yendo al punto y sobre todo a la materia referida al Tribunal Constitucional, surge mucha preocupación, por ejemplo, que se haya reiniciado de una manera aparentemente veloz el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La reconformación de la Comisión del Congreso, que además se plantea llegar al 30 de junio con nuevos magistrados. ¿Eso es posible? A ver, vamos por partes. Yo sí, para terminar el ítem anterior, creo que yo no estoy hablando de programas, pero si no conocemos el estado de la cuestión, de lo que tenemos, las proyecciones que hay, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de votar al que nos parezca más simpático o menos antipático. Entonces, sí creo que es importante tener una visión de cuál es la gravedad de los problemas y cuáles son las alternativas para la solución a los mismos. Entonces, de ahí la importancia que le haga comercial al trabajo, que no es solamente un trabajo, es un trabajo que he dirigido, pero es un trabajo de muchas personas. Tú has mencionado algunos de los temas, entonces es realmente una visión completa como para darse una idea en qué estamos y cuáles son las propuestas de a dónde podríamos ir. Ahora, en el tema que tú me planteas, a ver, nosotros hemos llegado para evitar manoseo del asunto, porque no somos un órgano político, a un acuerdo dentro del tribunal a tener mucha cautela frente a al tratamiento de este tema. Hay cosas que sí se pueden señalar. Nos guste o no, es atribución del Congreso elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Nos guste o no, cuando estaba a 6 meses de vencer nuestro mandato, nosotros le mandamos al Congreso
ni siquiera era era Olaechea el presidente. Hemos cambiado tanto de congresos y de presidentes que uno ya a veces pierde la cuenta. Entonces, le dijimos, oiga, señor, tomen sus previsiones. Nosotros, es un honor tener este cargo, pero nadie quiere quedarse de por vida acá. No somos eternos y juegue con esto. Ahora, se abrió un proceso, el proceso se cerró, todavía yo veo que la situación no está también por definirse. Al día siguiente de abrirse la comisión ya estaba renunciando una de sus integrantes. Sí, pues. Entonces, y además no se han resuelto los problemas de alguna gente que fue dejada de lado en el concurso sin suficiente explicación. Pero claro, ahora, en ese contexto, permítame, en ese contexto de cosas que han pasado y que parece hoy que no hubieran pasado y que parece que se estuviese como corriendo. Esto, digamos, yo no le pido opinión sobre esto ultimito que voy a decir, pero también se está hablando de partir la legislatura en dos para que se apruebe al caballazo la bicameralidad, para que estos congresistas que se están yendo puedan participar en el 22 en la elección al Senado. Entonces, hay cosas que están pasando y que preocupan. Pero yendo, repito, a la materia en cuestión. Usted es magistrado del Tribunal Constitucional y siempre hay un trasfondo en esta clase de cosas, ¿no? Siempre hay un trasfondo de querer cambiar el orden de las cosas por intereses. Eso no queda ninguna duda. No digo que en todos los casos sea así. Pero llegar al 30 de junio con todas esas piedras que se han visto y hemos reportado en el camino, ¿es posible? ¿De verdad? Sin duda yo creo que es difícil, pero lo que más me preocupa es no si se llega o no se llega, sino cuál es el resultado al cual se llegue. O sea, si un magistrado del Tribunal Constitucional no es independiente, no es imparcial, no es honesto, se presta a intereses políticos o económicos, entonces, bueno, pobre tribunal el que tengamos. Entonces, yo lo que creo que a este Congreso o al otro, porque cualquiera de los dos tiene formalmente la atribución para elegir a nuestros reemplazantes y nosotros no podemos quedarnos de por vida, entonces no es ese el sentido de nuestro mandato. Lo que sí creo que hay que exigir que se escoja a los mejores. Y entonces, y que seamos bastante claros en esto. Lo estamos viendo. Vamos a un Congreso fragmentado, vamos a un presidente o presidenta que no va a tener mayorías. Yo no sé si estoy más cerca de Levinsky o de Paula Tábara en la evaluación de lo que significa a quién le favorece más el establishment que no. Entonces, pero vamos a una situación complicada, a la cual hay que añadirle una crisis económica que solo se compara con la de la guerra con Chile, y hay que añadirle que el mismo presidente nos dice, estamos en el pico de la segunda ola, qué horror. Entonces, ¿cómo nos manejamos en esto? Lo otro, perdóneme, nos está quedando corto el tiempo porque hay varias cositas ahí. Lo otro es si la comisión a cargo es idónea, porque no estamos hablando de magistrados de alguna sala, con el respeto que me merece una sala penal, una sala de algún juzgado. Son jueces constitucionales. Es un cargo sumamente importante, trascendente, es un último filtro. Hoy la gente ha visto mucho más activo un tribunal constitucional precisamente en cosas que ha hecho este Congreso y ha declarado inconstitucionales cosas que ha hecho este Congreso. ¿Es idónea esta comisión de pe a pa, de cabo a rabo? El problema no es que si a mí me parece que es idónea o no es idónea. El problema es si hay la voluntad política de nombrar a gente que esté dispuesta a hacer el trabajo que hemos hecho nosotros. Porque no solamente con el último Congreso, con el anterior, lo que hace, Jaime, hace 4 o 5 años había problemas políticos y a nadie se le ocurría decir, es inconstitucional, vamos al tribunal. O sea, ese posicionamiento que ha conseguido el tribunal,
que se convierte en el árbitro jurídico de las grandes controversias nacionales, es lo que no se debe perder. Lo elija este Congreso o el siguiente. Entonces, a mí no me preocupa si es tanto Juan Pedro o Sancho quien elige, sino a quién elige Juan Pedro y Sancho. Claro. Entonces, eso es lo que... Entonces, si vamos a tener un tribunal timorato, si vamos a tener un tribunal que no sepa decirle que no a los grandes intereses cuando hay que decirle que no, entonces con un Congreso dividido, con un gobierno que no va a tener el apoyo de toda la maquinaria, y en el contexto de crisis que estamos, la vamos a pasar muy mal. Entonces, el poder mediador del tribunal es algo que tenemos que cuidar como un valor institucional muy importante. Entonces, si no, imagínate que si en todas estas coyunturas que han pasado en los últimos 5 años, si no hubiera habido pronunciamiento del tribunal, ¿dónde estaríamos? No, es muy cierto, es muy cierto. De ahí también, permítame, esta es una interpretación libre, pero de ahí también pueda que esté un tanto la razón por la que la prisa lleva a esta comisión a apurar el proceso de selección. Pero vamos a estar muy vigilantes y atentos. Le agradecemos mucho, magistrado Espinosa Saldaña, por esta entrevista. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Y seguiremos conversando seguramente. Hasta la próxima. Muy bien. A ver, vamos primero con las cifras del coronavirus rápidamente. La sala situacional del MINSA está reportando las cifras que vemos en la pantalla a continuación. 7.800 casos nuevos, de esos 7.800 casos nuevos, 3.722 casos corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 68.385 pruebas. La positividad es de 16.3%. Tenemos 15.301 pacientes hospitalizados, de ellos 2.614 están en UCI. 343 peruanos y peruanas han muerto por COVID-19. A esas 343 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas, este programa dedicado a ellos y ellas. 8.381 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. En cuanto a la vacuna, hasta las 9 de la noche se han inoculado 787.324 personas con la primera dosis y 560.937 con la segunda dosis. Rápidamente, y es menester de este programa, explicarles en qué consiste el nuevo protocolo de las mascarillas. Aquí desde el principio quisimos poner nuestra cuota de servicio vital, literalmente hablando, de cómo debía usarse correctamente la mascarilla. Pero ese protocolo que hicimos hace algunos meses y que incluso se repetía en las tandas publicitarias de RPP Televisión ha quedado de lado. Por tanto, para continuar con nuestro compromiso que además saludo honestamente que haya sido replicado por otras televisoras, por otros canales de televisión, por otros colegas periodistas. Muy bien por eso, porque todos tenemos aquí la obligación de contribuir y de servir a nuestros compatriotas, sobre todo en una situación como la que estamos. Dicho esto, el nuevo protocolo que pide la situación, estamos en el pico, ha dicho el presidente, probablemente suba más. Son 2 mascarillas y hemos podido observar los protocolos que tiene establecidos E-Salud, y por esos protocolos que tiene E-Salud les paso rápidamente a explicar en qué consiste ahora. Se recomienda tener, si me ayudas con la otra cámara sería genial, porque lo que debemos tener aquí son, primero, la mascarilla KN95. Primero, como primera mascarilla, la KN95 que está aquí. Si se vio aquí o aquí. Aquí, ya. Acá está. Es la KN95. ¿Ya? Esta KN95 va primero. Entonces, esto cierra toda posibilidad. La verdad que siento muy poco oxígeno del aire que entra a mis fosas nasales y a mi boca. Y no solamente eso, sino que tiene que ir una segunda mascarilla, la parte azul siempre fuera. Entonces va una segunda mascarilla que termina de recubrir
las áreas que eventualmente pueda dejar la primera mascarilla. Entonces, lo que pide la autoridad sanitaria es que a partir de ahora se usen estas 2 mascarillas. No solamente eso, les voy a confesar que no es sencillo llevar una respiración normal como la hemos aprendido. Finalmente, el organismo puede adaptarse, sí puedo mantener cierta respiración, pero como le repito, son 2 mascarillas. La KN95 que está abajo, que ya me la puse, y encima la quirúrgica. No es al revés. Primero la KN95 y después la quirúrgica. Y cuando usted vaya, no solo ahora al transporte público, si va al supermercado, va al mercado, y yo le recomiendo que si va a cualquier espacio donde haya similar concentración de gente, como en los supermercados y como en los mercados, se va a tener usted que poner este protector facial. Ciertamente nunca me imaginé salir así en televisión, pero son los tiempos de peste y de pandemia. Y tienen que andar así. Hay que cuidarse. Respiración acá, y esto sobre todo principalmente por los aerosoles que puedan entrar. Hay que taparnos la mayor cantidad de toda esta parte del cuerpo, fosas nasales, boca. Hay que cubrirse así, para los supermercados, los mercados y cualquier otra clase de espacio cerrado donde existan aglomeraciones similares. Porque en el Perú de la pandemia nada está dicho. Muy buenas noches.